Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. El MAS nos está convocando y como vos estuviste en el inicio del MAS, quería ver si te acordás más o menos cómo fue que te integraste, cuándo, cómo eran las actividades, digo, lo que te acuerdes. Bien. Bueno, yo me integré a la parroquia en el año 75. Éramos un grupo de personas que en realidad nos conocíamos del Club Juventus. Y bueno, ellos, José Carlos y Mariana, invitaron a mi hermano mayor a integrarse y él a su vez me invitó a mí a integrarme a la parroquia y ahí empecé las actividades, pero dentro de los grupos de jóvenes. Yo recién empezaba a estudiar magisterio y era un grupo en realidad para mí, no un grupo en este momento para dar catequesis, no era la intención en principio. Bueno, después se integró Mateo, que vino a revolucionar bastante toda la historia que se venía dando dentro de la parroquia, y él dirigía con otros estudiantes también del teologado los grupos de jóvenes, y ahí a él le vino esta visión de poder trabajar con los adolescentes y con una perspectiva muy interesante, que si bien no fue explícita, sin embargo luego se empezó a vislumbrar que era justamente trabajar con población vulnerable en muchos aspectos. Si bien en la parroquia iban muchos tipos de adolescentes diferentes, como que el perfil de Mateo hoy por hoy lo evalúo como que él tenía mucho interés en trabajar con una población vulnerable y darle una serie de valores que quizá en otros sentidos se hubieran perdido. No tenemos que sacar el marco en el que estábamos en ese momento, que era la dictadura, por lo cual la parroquia fue un refugio para muchos de nosotros, estudiantes que no teníamos lugar de militancia, evidentemente, porque no estaba permitido, donde muchas cosas no se decían, donde sabíamos que sucedían cosas bastante perversas, y sin embargo no teníamos oportunidad de conversarlas. Y creo que de alguna manera al principio todos recurrimos a la parroquia como un refugio de poder un lugar de encuentro con jóvenes de nuestra edad y poder conversar nuestros temas de jóvenes. Claro, sí, ¿no? Sí, éramos todavía casi adolescentes, claro. Con 18 años ya no nos considerábamos adolescentes, Claro. pero en realidad lo éramos, y comenzó siendo eso, ¿no? Y creo que encontramos también en Mateo a una persona que siempre tuvo mucha capacidad de escucha, y nos sentíamos también como que podíamos recurrir a él para conversar nuestras propias problemáticas típicas de los jóvenes. Y bueno, Sí, pero al llegar el momento de trabajo, el trabajo de campo era con los adolescentes. Exacto. Entonces, después cuando Mateo que idea el MAS, porque en realidad creo que incluso hasta el nombre fue idea de Mateo, tengo un poco ahí en nebulosas, y si fue entre Mateo y Mari también, que a Mari la recuerdo con muchísimo cariño, que una persona que sin ser adolescente ni joven como nosotros, creo que nos influyó en muchos aspectos. Sí, María en aquel momento tenía 50 años. Claro, para mí era, Claro. era menor que lo que yo soy ahora, María pero para mí era una persona en muy el mayor. 77 una señora de 50. Pero lo que recuerdo es la humildad de Mari, Oh. y el cariño con el que siempre con todos nosotros ella tuvo, y cómo también siendo una persona con otra experiencia y con otra edad se embarcó en esta propuesta de trabajar con adolescentes, que no siempre es fácil. Los adolescentes tienen sus idas y venidas, hoy están, un día nublado, mañana están felices, y hay que saberlo llevar también. Entonces, ahí hubo como etapas diferentes, ¿no? Gente que creció junto con nosotros, que también estábamos creciendo, que en realidad, si uno piensa hoy, la diferencia de edad no era nada, eran unos 6, 7 años, nada más, que nosotros nos sentíamos enormemente grandes porque ya habíamos pasado el periodo del liceo, y también teníamos que a veces dar consejo y apoyo a chiquilines que casi estaban viviendo los problemas que nosotros, o las inquietudes que habíamos vivido hace poquitos años atrás. Entonces, yo como estudiaba magisterio, en ese momento estaba cursando la carrera, me servía mucho también el trato con a mí me encanta, siempre, aún siendo maestra, me gustó mucho más el trato con los adolescentes que con las clases más chiquitas. Y porque el adolescente es un gran desafío, y creo que en ese sentido Mateo lo planteó con mucha claridad cuál era la propuesta, y bueno,
quizá no la entendíamos del todo por la edad que teníamos cómo era el funcionamiento, pero creo que todo el mundo le puso muchísimo entusiasmo. Pero era muy Muchísimo exigente. entusiasmo. Una propuesta muy exigente. Yo me acuerdo como adolescente, me acuerdo de campamentos que eran, sí, los campamentos pautados, eran ay, por Dios. Porque sabíamos cuándo nos levantábamos, cuándo tomábamos el desayuno, cuándo nos bañábamos, cuándo íbamos al baño, cuándo jugábamos. Pero realmente los campamentos de la Laguna Negra, bueno, fue uno de los recuerdos más grandes que tengo. De veranos que pasábamos sumamente divertidos y también digo, porque si bien nosotros íbamos a acompañar y teníamos la responsabilidad de acompañar a los grupos de adolescentes, también nosotros hicimos nuestro propio proceso. Y en eso también, cuando hacíamos las reuniones de los guías, porque no éramos catequistas, eso es interesante señalarlo, el título en realidad de ser un guía, que a mí personalmente me gusta más, me parece que encajaba más con el estilo de trabajo que Mateo planteaba, ¿no? Y bueno, a mí una de las cosas que rescato más que nada es verlos hoy a esos adolescentes convertidos en adultos. Que eso es, creo que a mí como maestra por un lado, y bueno, y en ese momento con la experiencia del MAS, creo que siempre cuando uno ahora creció y tiene esa ventaja, porque tener años también tiene la ventaja de ver los frutos de lo que se hizo. Entonces creo que lo más lindo es cuando uno se reencuentra con aquellos que eran adolescentes de 12, 13 años, son hombres y mujeres, como el caso acá de Pancho, y bueno, Pancho, Gabriela, los hermanos Ríos, las hermanas Arzuaga, los hermanos Arzuaga, que son toda gente de esa época que, bueno, hoy son profesionales, son gente que trabaja, gente que tiene hijos, que ha criado familias, y que son personas con valores. Eso es la mayor riqueza que se recoge de un trabajo como este. Claro. ¿No? Digo, quizá nos hemos desperdigado en la vida, ¿no? Sí. Cada uno ha seguido su camino, algunos seguimos viviendo en Montevideo, otros de pronto no están en Montevideo, pero creo que hay un tema en común, que es el entusiasmo con el que se trabajaba, ¿no? Se notaba del otro lado, sí. De nuestro lado se notaba muy bien justamente el entusiasmo que le ponían y la forma de acompañamiento, porque también siempre estaban ustedes, siempre había alguien que te podía dar una palabra justa y al mismo tiempo el compartir los juegos, el patio era los ping-pones que nos jugábamos hasta claro. Pero además digo, después la otra cosa interesante es que como que explotábamos nuestras propias potencialidades. Por ejemplo, yo en febrero, me acuerdo de Gabriela y Mónica, cuando tenían que dar sus exámenes, en el liceo, que daban algunos exámenes en febrero, bueno, que nos reuníamos con la gente que tenía exámenes, nos apoyábamos para estudiar, o sea que trascendía también la etapa de lo que era lo puramente religioso, sino que bueno, era una apuesta a una formación más integral. Nos interesaba, sí, en ese momento que estuviera en la iglesia o que pudiera paparse de todo lo que los valores que se defendían, que se defienden en la vida, porque creo que la iglesia refleja lo que cualquier persona que tenga sentido común quiere para sí misma y para sus hijos y para su entorno. Entonces digo, más allá de eso también, de que bueno, nos interesaba si les iba bien, más allá de la iglesia, no era solo lo que realizábamos ahí, sino bueno, cómo te fue en el liceo, bueno, necesitas una ayuda para estudiar porque no entiendes una materia, y cada uno en su profesión, bueno, estábamos los que estudiábamos como Jorge, que estudiaba magisterio, yo que estudiaba magisterio, y de pronto otros apoyaban en otro sentido, ¿no? Capaz que en un sentido más profundo de lo que era alguna problemática. Siempre en definitiva el pater familia era Mateo para todos, sí. Y bueno, creo que lo que nos dejó el MAS es la riqueza de una experiencia que la compartimos y que se creó. Digo, cuando uno participa de una experiencia desde la base, tiene otro significado en la vida, porque entrar a algo que ya está hecho es más fácil. Pero ahí había plantar que y hacer crecer. Había que crear. Sí, había que crear, ¿no? Entonces me acuerdo de muchas instancias de estar hasta tarde planificando y estar hasta tarde reflexionando y a veces también opinando diferente. Sí. Porque había una... No era todo color de rosas nunca. No era, como en cualquier institución, nada era perfecto.
Y justamente como era un movimiento en construcción, hubo por supuesto momentos de desazón y otras cosas que salían bárbaras, y creo que a mí personalmente me ayudaba a cuestionarme, la forma de relacionarme con la gente, la forma también que uno tiene que ser un testimonio, porque cuando se hace una tarea educativa, nadie puede decir de que no es un testimonio. Todos los que nos dedicamos a la educación, es nuestra obligación ser personas referentes y personas con valores y gente que transmite y que cree en lo que hace, fundamentalmente que cree en lo que hace. Y bueno, creo que ese fue el proceso. Yo valoro el MAS mucho. Después, digamos, dejé de creer en algunas cosas, no del MAS, sino de la institución religiosa, y ahí decidí que era el momento de apartarme, que me parecía que había gente que estaba mucho más comprometida que yo y que era bueno que el MAS recibiera ese compromiso. Y bueno, cuando yo empecé a sentir de que no podía darle todo el compromiso, bueno, tomé una decisión de dedicarle más tiempo a mi carrera, y que bueno, de alguna manera la línea es la misma. No vamos a... Cuanto más damos, más ricos somos. Sí, bueno. Sí. Y digo, más allá de todo, que de pronto yo me aparto de la iglesia, sí he seguido los avances del movimiento Takurú. Siempre me resultó interesante saber en qué estaba el movimiento, y me he fijado en las páginas, las redes sociales ayudan mucho ahora, y verlo crecer también me gusta, ¿no? Y ver cómo siguen apoyando a una población que es muy vulnerable en este momento, y ver los chiquilines cómo se les favorece el tema del trabajo, se les sigue inculcando ese valor, eso que nosotros teníamos tan grabado a fuego, de que el trabajo te ayudaba a ser una mejor persona, y eso creo que el movimiento Takurú lo sigue promocionando, ¿no? Mateo seguirá haciendo sus locuras por todos lados. En el Minga. Supongo que no ha parado de tener proyectos. El Minga, el proyecto actual se llama Minga. Minga, las piedras, búscalo. Qué interesante. Por eso digo, no me lo imagino que se haya quedado solo con este proyecto. Nunca se quedó aquí. Digo, después cuando como todo sacerdote los van trasladando, vino Pedro, que también fue una persona muy positiva, creo, para el movimiento salesiano. Hasta Pedro llegué, después ya no sé quiénes son las personas que siguieron. Pero bueno, me gusta reencontrarme con la gente que conocí. Creo que 40 años parecen un soplido en muchos aspectos. Parecen un soplido. Pero bueno, también dejan su huella. Y creo que una vez me pasó una cosa muy interesante. Me encontré con un chiquito que iba al MAS, estaba en primero del liceo, iba al MAS. Entonces yo le conté que había estado en los inicios del MAS, y vino y me abrazó y me dijo muchas gracias. Porque él me dijo, yo soy muy feliz en el MAS. Entonces yo te quiero agradecer que hayas sido una de las que estuvo en la fundación del MAS. Digo, eso la verdad que es muy gratificante, ¿no? Entonces, digo, bueno, y es parte de todo eso es parte de la historia de uno. Lo siga o no lo siga como experiencia de vida, creo que todo lo que se hizo de ahí en el MAS y la protección que se le daba a los chiquilines, eso es impagable. Se sigue haciendo. Me parece bárbaro. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Este año se festejan los 40. ¿Vos vas a ir? Sí, cómo no. Bueno. A mí me gusta reencontrarme con la gente, siempre me gusta. Muchísimas gracias, Beatriz. Un placer.